Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy reunido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy comenzamos directamente con nuestro primer entrevistado sobre el tema electoral, particularmente vinculado a lo que es el referéndum, que es una manifestación que en cualquier país del mundo pues corresponde a la autoridad electoral nacional, pero que siempre tiene que ser sobre aspectos fundamentales del país. Tenemos esa posibilidad ahora de hacerlo. Ayer hubo un acto inmenso, muy concurrido, plural, además convertido en una especie de cátedra, más que hablar de política, era para hablar de la historia con los especialistas y todo lo que se ha venido haciendo con la Corte Internacional de Justicia y sobre todo la situación planteada por Guyana ya en un tono de mucha admiración y con una actitud frontal contra Venezuela en que no va a reconocer ninguna soberanía sobre el territorio Esequibo. Como intelectual, como profesor, ¿cuál es tu criterio? Yo creo que Guyana sigue agrediendo a Venezuela, pero tiene ahora una posición sistemática, reiterada en torno a ello. Los últimos señalamientos que está haciendo el gobierno de Guyana es precisamente una provocación. Ha dicho precisamente ayer que no hay diálogo, que ellos no están dispuestos a conversar nada. En días pasados dijeron que no cedían ni siquiera 1 milímetro del territorio de Guyana, pero si ese territorio no es de ellos. Guyana, la República Cooperativa de Guyana lo que tiene son 22.000 millas cuadradas que representan 37.000 kilómetros cuadrados, que fue lo que en 1814 Inglaterra le compró a Holanda. Eso es lo que ellos tienen, no pueden tener ninguna otra cosa. Tanto así que Inglaterra contrata a un agrimensor de apellido Noriega, que fue quien hizo el plano, y le dijo: lo que ustedes compraron es esto. Y exactamente por el este pasa el río Esequibo, que es lo que divide la República Cooperativa de Guyana con Venezuela, y el resto del territorio Esequibo es venezolano. Ese territorio se lo despojan a Venezuela, como múltiples veces lo hemos dicho, con el laudo arbitral, donde ellos sencillamente fueron todos los días cambiando los linderos, hasta que se consiguieron los 5 árbitros y el árbitro ruso, que terminó siendo también de Gran Bretaña, porque era profesor de allí, formaba parte del cuerpo diplomático de Gran Bretaña, que fue el decisor, pues convenció también a los norteamericanos, a los 2 representantes de Venezuela, que eran de Norteamérica, e hicieron los 5 y montaron ese tinglado con el árbitro arbitral, que fue todo un despojo. Años después, el norteamericano Matle, que fue el gran teórico de ese lado, dejó pues un manifiesto, un testimonio para que se leyera después de su muerte, donde relató cómo despojaron a Venezuela de 159.000 kilómetros cuadrados. Eso permitió entonces lo que hoy tenemos, que es el Acuerdo de Ginebra, el reclamo que ha hecho Venezuela. Sí, en 1960, con la descolonización, naturalmente todos los países que habían sido víctimas del colonialismo expresaban los deseos de independencia y la elaboración de nuevas fronteras, porque lo hicieron a la fuerza, las potencias ocupantes, y es cuando aprovecha Venezuela con su canciller y con su embajador en Washington, después en Nueva York, en la Asamblea General, a pedir precisamente, declarando que era nulo y irrito ese laudo por las fundamentalmente declaraciones de Marley Prevost, que usted señala que era el abogado de Estados Unidos, sí, que como dolido él llegó y dejó un testamento diciendo que se le había arrebatado todo esto a Venezuela, y eso dio pie a que Inglaterra se sentase de nuevo siendo una potencia con por Venezuela. Obligación de Norteamérica. Claro, no, y con presión. No, eso fue en la primera etapa, pero esta vez en Naciones Unidas la presión era internacional de que Inglaterra negociara de nuevo, y fue cuando se aprobó lo que dice que es el único marco jurídico para Venezuela, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966, donde se habla de una solución no judicial, sino negociada, conversada entre las partes. Inclusive yo soy de los que cree, por ejemplo, que la Corte Internacional de Justicia tiene la solución en la mano, porque la Corte Internacional de Justicia puede aplicar el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra está perfectamente más o menos claro cuáles serían las partes. Si todas las partes han concurrido a ese alto tribunal a llevar la propuesta, esa pudiera ser una salida salomónica para ellos, y entonces que sea la Corte Internacional de Justicia quien le ponga solución a este tema, porque lo otro es entonces Venezuela se ve obligado. Yo creo que hace 8 o 9 años lo dijimos aquí en un programa. El presidente Nicolás Maduro, así como se construyeron casas y se construyen casas en Venezuela, yo soy de los que cree que además de los colonos, de los venezolanos,
que se encuentran en Guyana, nosotros debemos llevar, Venezuela debe llevar por lo menos 50.000 familias venezolanas y ponerlos en 5 sitios distintos, hacerles sus casas, hacerles sus viviendas, construirles escuelas, darles educación, hospitales, darles sanidad, en fin, y llegar y comenzar a poblar eso. Además, eso es una zona muy rica en agricultura. Allí se pudieran desarrollar los grandes sembradíos y la cría de ganado. Venezuela está en condiciones de eso, pero además yo soy de lo que cree que la Fuerza Armada hay que sacarla de los cuarteles y hay que meterla en la frontera, porque Venezuela tiene que dar también una muestra de respeto y una muestra, no solo en las palabras, sino con los hechos, militarizar la frontera venezolana con el Esequibo. Fíjense, en el caso de Brasil, también firmamos las fronteras definitivas. Brasil motiva a los jóvenes a ir a la frontera a trabajar, les da doble o triple salario, es lo que llaman los bandeirantes, porque la frontera se defiende con la presencia, la economía, el desarrollo, esto que usted decía, la agricultura, y sobre todo una frontera que nos va a dar posibilidad de tener un acceso a un mar territorial y a una plataforma continental y a la salida al Atlántico, que está cuestionada ahora por Guyana. Pero si es que uno, además del territorio, ellos lo que pretenden es controlar exactamente la salida que tiene Venezuela hacia el Atlántico, pero es que por ese camino van también hacia el delta del Orinoco, que es donde están las grandes plataformas petrolíferas de Venezuela. Aquí los gobiernos deberían darle continuidad a las políticas de Estado. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, que nuestro gran amigo Popello Márquez, cuando fue embajador de frontera en el gobierno del presidente Caldera, él planteó la población de las fronteras y decía que las fronteras deberían estar pobladas por venezolanos. Que hasta cuándo, si aquí hacían la política al revés, la gente de los pueblos se lo traían para Caracas y entonces nosotros tenemos Caracas poblado, todas las colinas de Caracas se convirtieron en un cerro, unos cinturones de gente. No, aquí lo que hay que hacer es llevar a la gente exactamente de la frontera y darle las mejores condiciones como si tuviésemos una ciudad. Es decir, hay que poblar la frontera venezolana, hay que poblar el Esequibo, hay que meter la Fuerza Armada. El otro día conversando con algunos diplomáticos nos decían que España ahora, después de que salió Inglaterra del acuerdo de la Unión Europea, en el referéndum que tuvieron, el referéndum, sí. España ha vuelto a plantear el tema de la isla, del islote ahí de Gibraltar, que son 7 kilómetros nada más. Y Argentina siempre ha planteado el tema de los 13.000 kilómetros de las Malvinas, del territorio insular, que ocupado por Inglaterra también. Y Belice, inclusive fue un referéndum precisamente hace poco sobre eso. Venezuela, que son 159.000 kilómetros, hay que ver la inmensidad del territorio y el potencial que hay allí. No, pero además hay un sistema biodiverso, hay cualquier cantidad de minerales y eso es exactamente lo que están buscando. ¿Cuándo cambia la política guyana? Yo creo también ahí los gobiernos anteriores han tenido mucho que ver con esto. Y a lo mejor este gobierno también desde el principio debía haber sido más activo con respecto al tema de Guyana y a lo mejor no estuviésemos en esta situación. Porque si este tema se resuelve cuando todavía no se habían metido la Exxon y las empresas petroleras que son las que consiguen el petróleo, esta situación hoy no la estamos viviendo. ¿Hoy qué tenemos? Hoy lo que tenemos es un gran problema, exactamente un problema económico como es en todas partes, pero aquí hoy más agudizado porque ellos han descubierto que toda la zona del Esequibo es uno de los potenciales más grandes petroleros del mundo, pero además en otros minerales, en oro, diamantes y cualquier cantidad de minerales que se encuentran en ese territorio. No, y que ayer yo estuve presente en el gran acto en el Teresa Carreño, hubo un tono no tan político, sino más magistral. Maestros que estaban enseñando sobre el tema a parlamentarios, a asistentes de todos los medios sociales, porque se hablaba de unidad total de la patria frente al reclamo del Esequibo, incluyendo todo lo que era desde la Capitanía de Venezuela de 1777, que comprendía el territorio de Guyana y sigue siendo bajo el principio de Bolívar, del Último Siete Juris. Heredábamos todo ese territorio y en la independencia todos los estados latinoamericanos han recurrido a ese principio. Pero que Inglaterra lo reconoció. Claro. Porque en 1814, cuando Inglaterra le compra a Holanda, producto de todas las guerras que tenía Napoleón Bonaparte. Sí, que Holanda lo había obtenido de España anteriormente. Pero por supuesto, y entonces a raíz de toda aquella situación, por la situación económica, política, social que estaba viviendo Holanda, vendió, y vendió no solo la Guyana inglesa, compró, pero entonces ese acto, volviendo a lo del acto de ayer, a mí me parece importante de actualidad, fue muy bueno y yo diría más que plural, fue un acto donde estaban todos los representados. Allí vinieron los gobernadores de la oposición, los del gobierno, los independientes, todos los alcaldes. Eso es muy importante.
y yo estuve allí y vi también, me gustó el acto y yo creo que hay que seguirlo haciendo. Yo estoy planteando, embajador, que salgamos a hacer unos 6 conferencias en 6 estados del país. Esta tarde tenemos una reunión sobre eso, al final, hacia la noche, y usted es uno de los ponentes en esto porque es necesario hacerlo. El sábado pasado estuve en Valencia, invitado por el Colegio de Abogados con unas 200, 300 personas, interesadas también en el tema porque hay muchos aspectos que hay que aclarar e informar. Por cierto, hoy le hemos dedicado el programa contigo y más adelante vengo un especialista como es Rajiv Daher para profundizar más sobre el tema, y estos días le vamos a dar mucha importancia porque viene un referéndum y hay que manifestar la voluntad política de que ese es territorio nuestro y que fue en la época colonial cuando éramos muy débiles. Nos le dieron la independencia y nos pusieron ahora al débil Guyana contra la fuerte Venezuela. Bueno, esas son las grandes estrategias. Cuando se presenta aquel problema exactamente en 1889, Venezuela estaba viviendo prácticamente un vacío de poder. No teníamos presidente de la República porque, como han dicho los historiadores y Rafael Simón Jiménez, entre otros, ha venido señalando un hecho que casi no se conoce, que es que el presidente Cipriano Castro se había caído, estaba en una situación que estaba convaleciente. No, estaba en Valencia llegando sobre Caracas el mismo día y Andrade, que era el presidente, se había ido del poder. Andrade se fue del poder y esto se aprovecharon. No teníamos a nadie. Ahora hay que tener más conciencia, más capacidad y trabajar en común, al margen de la ideología, los partidos políticos, en ese interés de la patria. Por eso es que vengo sosteniendo que aquí no se puede ser mezquino, porque cualquiera puede estar en contra del gobierno y del presidente, pero lo que no podemos estar es en contra de los intereses de Venezuela. Entonces la mezquindad, los intereses personales, políticos, hay que ponerlos a un lado. Aquí no se puede andar diciendo que ya la Guayana se entregó. No, aquí no se ha entregado nada. Las cosas se entregan cuando se firman y aquí eso no ha sucedido, no ha habido una decisión sobre eso. Por eso es que el referéndum es importante. Yo como presidente del movimiento republicano invito a Venezuela a que hagamos fuerza, que actuemos como un solo eje para que se consolide la posición. Aquí no se está diciendo que es que le estamos dando un cheque al presidente para que haga esto, lo otro. No, esto es un problema de Estado, esto es un problema de Venezuela. Si nosotros no salimos a manifestar lo que es nuestro, y si no salimos a decir que esto nos pertenece y que tenemos que motivarlo y que tenemos que ser republicanos y que tenemos que ser venezolanos, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Pues si uno no sale a defender su patria, no defiende la familia, no defiende a los amigos, no defiende a nadie. Entonces la gente no puede vivir así, la gente no puede vivir llena de odio. La gente tiene más bien que vivir rozagante, vivir tranquilo, los problemas se resuelven, los gobiernos pasan, pero la patria queda. Claro. Y no para nosotros, ya para los nietos, que ahora tenemos nietos y hay que trabajar para que los nietos puedan vivir en una mejor Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a Mario Valdés por este diálogo tan efusivo, pero cuando se habla de la patria siempre hay emoción por medio. Por cierto, es interesante lo que ha señalado, que todos los gobiernos de Venezuela, todos, han sido siempre duros con la cuestión del Esequibo, en la defensa del Esequibo, y todas las constituciones siempre hablan de los límites de Venezuela, como la Capitanía General de Venezuela de 1777, y los acuerdos y tratados válidos, porque para nosotros es írrito y nulo lo que firmaron los ingleses y los americanos con el ruso, que fue cómplice en 1899, y sobre todo la Constitución del Tribunal en 1897. Así que gracias a Mario Valdés, y más adelante seguimos con el tema con Rajiv, quien es alumno nuestro en alguna oportunidad, pero que ahora se ha convertido en profesor y es un excelente conocedor. Rajiv Morillo ya viene con nosotros. Todas las cartas deben estar sobre la mesa y el presidente Maduro no debe descartar ninguna. Bueno, adelante. Todas, Entonces. Absolutamente. Vamos a seguir hablando sobre el tema del Esequibo, que es un compromiso nacional de todos los venezolanos. Ya regresamos. Muchas gracias.